Bien, buenas tardes a todos ustedes. Esta semana hacemos el tema que corresponde a costos logísticos, ¿no? Como una extensión de lo que ya vimos en definición como fórmula en la clase anterior de indicadores de gestión en la cadena de suministro. Esta diapositiva nos muestra en la parte superior las 4P del marketing, ¿no? Precio, producto, promoción y plaza. Y la relación que tiene con la logística, ¿no? Es justamente en la última, en la plaza, ¿no? La logística es la que vía la gestión, digamos, ve la parte de colocación del producto, ¿no? Los niveles de servicio, el nivel de inventario y también el lugar donde la entrega del producto al cliente, ¿no? Y ahí involucra los costos, obviamente, que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Habían 5 funciones logísticas que vimos, ¿no? Del tema de, por ejemplo, el transporte, ¿no? El costo del transporte, el costo de almacenamiento, ¿no? El costo de manejo de órdenes e información que está relacionado con el tiempo de respuesta del cliente, ¿no? Costo de inventario en sí, ¿no? Y costo de la cantidad de lote, tiene que ver con el abastecimiento, evidentemente, ¿no? El costo de abastecimiento, ¿no? Entonces estos costos están involucrados en el costo de la logística o el costo logístico total. Esta otra imagen nos muestra 3 de las 5 funciones, ¿no? Esta cadena de valor, ¿no? Tenemos el abastecimiento, el almacenamiento y el transporte, ¿no? Y estas 3 están soportados, ¿no? En una gestión de un sistema de información, ¿no? Y eso ya lo hemos visto también como parte de la cadena de suministro total, la transferencia de información, ¿no? Entre cada uno de los actores, ¿no? En este caso estamos hablando netamente de la etapa de las funciones dentro de la logística en sí, requieren de este soporte, ¿no? Para transferir data desde el momento en que se compran los productos, ¿no? En el abastecimiento, ¿no? El costo del producto, el costo de compra, ¿no? Ya se registran los movimientos financieros, ¿no? En este sistema de lote de compra del producto o materia prima, ¿no? Que van a ir incrementándose o controlándose de manera de poder tener al final el costo total, ¿no? El sistema de información ayuda también evidentemente a la gestión en cada uno de las funciones, pero también recolecta y registra información en cuanto a los costos también. En la parte de almacenamiento tenemos ahí el tema netamente de almacén, ¿no? De la infraestructura y del personal, ¿no? La gestión de inventarios, ¿no? Que es y el inventario, que es lo que justamente era la otra función logística. Digamos que vimos 5, aquí hay 3, abastecimiento, almacenamiento y transporte. Las otras 2 están aquí, ¿no? La gestión de inventarios, el inventario, y la parte de respuesta al cliente está aquí, ¿no? La gestión de órdenes y sistema. Órdenes del cliente, supuesto, o pedidos. Dentro del transporte vemos el tema de la flota de vehículos, ¿no? Los choferes, el personal, ¿no? Y la gestión justamente de órdenes de compra de los clientes. Entonces, el costo como tal, el cálculo del costo como tal, el costo logístico es un indicador, como lo hemos visto en la clase anterior. Pero ¿para qué analizar el costo, no? Y aquí están 4 justificaciones realmente. Una está en el tema de evaluar opciones de outsourcing o tercerización, ¿no? Quiere decir que si en algún momento detectamos que los costos son tan elevados, más allá de lo que me podría costar tercerizar esa función, pues deberíamos optar o podría optarse o tomarse la decisión de tercerizar aquella función, ¿no? Que ya no es que se descontrole, sino que probablemente no se cuente con las condiciones necesarias para hacer una adecuada gestión de esa función. Entonces, todas las empresas evalúan en un momento determinado de desligarse de cierta función que no es la competencia central también del negocio. La segunda es optimizar el uso de los recursos, ¿no? Evidentemente también obedece el tema de, por ejemplo, si en el caso del transporte fuese necesario adquirir mantenimiento de flota, mayor cantidad, mantener planilla de choferes, ¿no? Entonces,
es conveniente la forma mejor de dedicarlo a eso o transferirlo a un operador logístico, ¿no? Que maneje volúmenes mucho más altos y pueda diluir costos fijos, ¿no? El tema de los inventarios también, evidentemente, como hemos dicho, si aumentamos el nivel de servicio, evidentemente requerimos mayor inventario, pero hay que manejar el tema del costo del inventario, ¿no? De manejo de inventario, porque evidentemente no significa que teniendo más inventario vamos a conseguir un mayor nivel necesariamente hacia cierto punto, ¿no? Hemos visto que hasta un 90 y tantos por ciento, 96, 97% podría darse, pero más allá de eso la inversión sería demasiado exagerada para un incremento mínimo en el nivel de servicio, ¿no? Evaluar estrategia y distribución también, ¿no? En el caso de los costos para el transporte, ¿no? Si de repente, y la gestión del almacenamiento también, de repente conviene enviar directamente producto, ¿no? Hacer la entrega directa, la estrategia de entrega directa directamente del proveedor al cliente, ¿no? O mantener el esquema con almacén o en todo caso un cross-docking, ¿no? Y medios de transporte o métodos de transporte también, ¿no? Eso es evaluar de repente el costo por camión versus un costo ferroviario, si fuese el caso, ¿no? Y poder tener otra alternativa, ¿no? O para cantidades pequeñas de repente, ¿no? O pedidos unitarios, como estamos viendo ahora, en la actualidad hay empresas como las de taxi que pueden ser operadores logísticos a menor escala, por así decirlo, ¿no? Que pueden llevar pequeñas cantidades de productos, ¿no? Como un servicio de taxi hacia el cliente directamente. Entonces, el costo, como definición, se puede definir como que es el efecto económico del uso de los recursos, ¿no? Para cumplir determinada función dentro de la logística, ¿no? Es decir, lo que genera la actividad, ¿no? El uso de los recursos para realizar una actividad tiene evidentemente su reflejo en monetario, ¿no? Su transformación a dinero tiene un valor económico. Los tipos de costo que podemos ver son los siguientes. Bueno, tenemos un costo financiero monetario, es el que directamente se traduce en moneda, ¿no? En dinero desembolsado o pagado. Por ejemplo, cuando uno compra un producto o un servicio, tiene que pagar en efectivo. El otro es el costo económico de oportunidad, que es ya más enfocado al tema, como lo han visto ustedes en el curso de matemática financiera o ingeniería económica. El dinero en el tiempo, ¿no? El valor del dinero en el tiempo es diferente, ¿no? Y evidentemente el tiempo hace que incremente este valor, ¿no? El costo contable también, que tiene que ver con el tema de depreciación y amortización, ¿no? Depreciación es el valor que va perdiendo el producto o el servicio en el tiempo, ¿no? Conforme se va utilizando. Y la amortización está relacionada en sí a esto, ¿no? Es parte del costo total, ¿no? Que se va de alguna manera asumiendo o incluyendo dentro del costo para la recuperación de esa compra, ¿no? Aquí podemos añadir el hecho de que un activo al fin de su vida útil puede tener un costo contable cero, ¿no? Sin embargo, su costo financiero monetario, su valor de mercado no necesariamente es cero, ¿no? Tiene un valor siempre remanente. Desde otra perspectiva podemos también tener categorías de costo, ¿no? Tenemos costo de personal, que es básicamente lo que se refiere al recurso humano, ¿no? A las personas, ¿no? Choferes, personal de almacén, personal administrativo. Todo eso involucra recurso humano y evidentemente genera un costo, la utilización de ese recurso. Los costos de equipos, ¿no? O capital, que puede ser maquinaria, también infraestructura, el almacén, racks, montacargas, ¿no? El camión en sí, ¿no? La flota. Digamos que son los activos, digamos, ¿no? Costos de equipos o de capital. Y la tercera, los costos de recursos, ¿no? Lo consumible, materiales, suministro, combustible para la flota de vehículos, ¿no? Y bueno, y todo lo que es consumible básicamente en las funciones de la logística. Y la otra perspectiva es evidentemente conocida, los costos fijos y variables, ¿no? Los costos fijos no varían, con la cantidad o volumen, ¿no? Al menos en el corto plazo, ¿no? Pero sí en el tiempo, digamos, más allá del año, ¿no?
podríamos poner como una referencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si aumentamos el personal, no se hace constante en el tiempo, no es en el corto plazo, ¿no? O aumentamos la flota de camiones, entonces los costos fijos de alguna manera se mantienen en el tiempo, pero pueden escalar, ¿no? Y los variables, por el contrario, varían obviamente con el volumen de la actividad, el volumen, por ejemplo, de los artículos o productos que van a ser distribuidos, ¿no? O con la distancia de recorrido de la flota de camiones, ¿no? Si recorren más, evidentemente va a haber o va a generar un mayor costo variable, por ejemplo, en el combustible, ¿no? Entonces, los costos fijos y variables son interdependientes, ¿no? Ya hemos dicho un ejemplo del camión, es un costo fijo, ¿no? Una unidad, y la parte variable del transporte está, o uno de los componentes del costo variable del transporte es el costo de combustible, ¿no? Digamos que a mayor kilometraje recorrido, evidentemente hay un mayor consumo de combustible, ¿no? Por ejemplo, el costo de personal, el chofer, el ayudante es un costo fijo en ese sentido, ¿no? Porque igual recorra o no, distribuye o no, el sueldo del chofer y el ayudante está asegurado, entonces es un costo fijo. Luego en la parte inferior podemos ver gráficas que muestran cómo es el comportamiento del costo fijo, ¿no? El costo fijo evidentemente respecto al total, costo fijo total respecto al volumen es una constante. Sin embargo, si hallamos o trabajamos con el costo fijo unitario, vemos que es, ¿no? Una curva que asintótica en cuanto al volumen. Si se aumenta la cantidad de volumen, evidentemente los costos fijos van a prorratearse o disminuir, ¿no? El costo variable es un costo, en este caso, bueno, lineal igual, pero tiene una pendiente, ¿no? Y si usamos el costo variable unitario, se convierte en una recta horizontal. Antes de ingresar al proceso para analizar costos, ¿no? Vía el concepto de costeo por actividades, perdón, vamos a establecer la definición de objetivos, ¿no? ¿Por qué hacemos un análisis de costos, ¿no? Hemos mencionado de alguna manera el por qué analizar los costos y más o menos obedece a esto, ¿no? O sea, lo que se quiere en términos generales es tomar decisiones, ¿no? El costo, al ser un indicador, nos permite saber cómo estamos, nos permite en determinada función de la cadena de suministros y poder tomar la decisión adecuada, ¿no? Entonces, en general es ese, ¿no? El alcance del análisis sí puede ser macro o a nivel de toda la cadena de suministro, analizando las 5 funciones que hemos visto, ¿no? De manera global, ¿no? De ingresos de recursos totales sobre salidas, ¿no? Viendo los indicadores, ¿no? Calculando el costo por cada una de estas funciones, ¿no? O lo podemos ver por cada una de las funciones en particular, ¿no? Solamente analizar el almacenamiento, analizar el abastecimiento, el transporte, ¿no? Los inventarios, ¿no? Va a depender de qué cosa querramos evaluar, ¿no? Entonces el alcance del análisis es relativo, puede ser macro o puede ser micro, ¿no? Y lo va a determinar la intención que tenga la empresa. Si queremos evaluar, por ejemplo, el transporte, como le hemos dicho, ¿no? Y verificar si los costos están acorde a lo planificado, si se exceden a eso, entonces evaluar o pasar la decisión, ¿no? De si seguir con la operación o tercerizarla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se necesita medir? Evidentemente, adicionalmente al costo, ¿no? Que es ya un indicador, hay otros indicadores que uno puede con los cuales uno puede contrastar el costo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cantidad de productos distribuidos, por ejemplo, la cantidad de productos almacenados sobre el costo del almacenamiento, la cantidad de productos transportados sobre el costo en gasto de transporte, ¿no? Está asociado siempre a un indicador que permite contrastar, no solamente es decir, nos cuesta tanto sobre qué, cuál es el costo unitario de la operación en sí, ¿no? Y eso, o cuál es la parte variable, cuál es el componente fijo, ¿no? Que podemos manejar para determinada función logística, ¿no? También el tema está en tomar decisiones que no solamente competen al hecho de dejar una función de lado y asignarle a un operador logístico, a un tercero.
puede verse desde el otro lado, ¿no? Si somos la empresa que teniendo capacidad puede tercerizar parte de su función, no parte del almacén. Si tenemos una gran capacidad, ¿no? Y tenemos de alguna manera buenos costos competitivos, pues podemos alquilar parte de nuestro espacio de almacenamiento a otras organizaciones, ¿no? Y para esto tenemos que tener claro, evidentemente, los costos que eso involucra para poder negociar, entrar en negociación con esas empresas y poder hacer el servicio de tercerización, en este caso la misma empresa, ¿no? El outsourcing de otras. El análisis de costos, el cómo. Bueno, hay varios métodos para el análisis de costos, ¿no? El más común es el costo-beneficio, es un ratio, o sea, cuánto es lo que percibimos versus lo que nos cuesta, por lo que lo comentaba ustedes hace un momento, es tipo indicador, ¿no? El payback o el periodo de retorno de una inversión efectuada, ¿no? El TIR y el BAN, que son ya medidas financieras que ustedes ya lo han visto en el curso de Ingeniería Económica. Ahora vemos los pasos para el análisis de los costos. Bien, entonces los 6 pasos que se definen aquí nos sirven de guía para hacer un análisis de costos, ¿no? Vamos a utilizar, como les he comentado, el costeo por actividades, ¿no? Utilizando lo que se le denomina el cost driver, que es el generador de costo, ¿no? En la traducción al español, que probablemente ya lo han visto ustedes en el curso de contabilidad de costos. Primero hay que identificar los factores principales que generan los costos fijos y variables, o los generadores de costo, cost drivers. Medir las variables que influencian estos cost drivers, ¿no? Esto es para una actividad cualquiera, puede ser solamente transporte, ¿no? Como le hemos dicho, puede ser solamente, depende del alcance, como decíamos, solo almacenamiento o solo abastecimiento, ¿no? Entonces, dentro de cada una de esas funciones podemos analizar justamente qué factores son los que influencian en los costos, ¿no? Que generan costos o fijos o costos variables. Bien, medimos las variables que influencian en los cost drivers, luego tenemos que identificar costos fijos y variables relevantes, calcularlos, luego tenemos los costos unitarios y totales, ¿no? Costo fijo total, costo variable total, igual costo variable unitario y costo fijo unitario también, ¿no? Y con ellos podemos ya tomar decisiones, y luego en la sexta etapa se analizan las decisiones, ¿no? Ese es el proceso lógico para esta propuesta, ¿no? De análisis. Entonces, en el paso 1, ¿no? De identificar los factores que generan los costos fijos y variables, vamos a determinar qué recursos están involucrados, ¿no? Luego tenemos que ver cómo esos recursos son utilizados, ¿no? Y luego identificar los cost drivers. Vamos a tomar acá un ejemplo de transporte, ¿no? El recurso, por ejemplo, del transporte que vamos a analizar es el vehículo de transporte, el camión, los camiones, no la flota, ¿no? Y digamos que qué podemos o qué características, ¿no? De este recurso generan costos, ese tema o de la capacidad por un lado, ¿no? El tamaño del vehículo, ¿no? Y la cantidad de productos que este puede transportar, ¿no? Que es digamos, genera un costo fijos, ¿no? Uno alquila una unidad, bueno, alquila no, uno tiene una unidad de una capacidad determinada y tiene un costo fijo, ¿no? Una capacidad de transporte de acuerdo a la capacidad del camión, o de la suma de las capacidades de todos los camiones de la flota, ¿no? Y la otra componente es el tema de la distancia que puede recorrer este camión, ¿no? Los kilómetros que recorre, ¿no? El tiempo que demora también. Y ese aspecto tiene un comportamiento, evidentemente, o baja en costo variable, ¿no? A mayor distancia, recorrido, tiempo recorrido, pues el costo se incrementa, ¿no? Entonces, para el recurso flota de camiones, ¿no? Tenemos el aspecto de la capacidad, ¿no? Cuyo cost driver va a ser el número de vehículos día, o sea, la capacidad se expresa en vehículos día, ¿no? Y el otro aspecto es la distancia, ¿no?
Esta puede estar en kilómetros o en tiempo, ¿no? Entonces el cost driver va a ser los kilómetros que recorren y también el total de días o el tiempo que toma ese desplazamiento, ¿no? Y en el paso 2 tenemos que ver ahora, una vez que ya está definido los cost drivers, ¿no? En base a el tema de la capacidad que hemos dicho, ¿no? Que es generan costo fijo, y el tema de los kilómetros y el tiempo que toma, ¿no? La distancia o el recorrido de la unidad, que genera costos variables. Hay que entender ahora o identificar las variables que afectan estos cost drivers directamente, ¿no? Para ello vamos a ver, como se indica en esta diapositiva, del sistema logístico, ¿no? Cómo está diseñado, qué cosa tiene influencia o qué aspectos tienen influencia en la capacidad y en la distancia, ¿no? Por ejemplo, acá se indica el tamaño de la orden, ¿no? Si el pedido es de acuerdo al tamaño del pedido del cliente, evidentemente eso influencia en la elección del camión que se va a utilizar, ¿no? Digamos, utilizar la máxima capacidad y hacer un solo viaje, que es la idea, ¿no? Normalmente en ese aspecto influencia, el tamaño de la orden influencia en la capacidad, tiene influencia en la capacidad. El volumen a distribuir, la frecuencia de entregas, la cantidad de veces en que hay que llevar o hacer un recorrido, eso tiene que ver más con la distancia, ¿no? O sea, si se tiene que despachar 2 veces al día a un solo cliente, bueno, es doble recorrido, ida y vuelta, ¿no? La ruta que tome también tiene que ver con la distancia y el tiempo, ¿no? Una ruta X puede dar un tiempo determinado, otra ruta que se puede tomar alterna otro tiempo diferente. Y evidentemente las rutas cambian porque no solamente uno las puede definir, pero en la práctica, cuando se da el servicio, la distribución en sí, entendemos que el factor tráfico es una variable a veces que no está contemplada definitivamente, ¿no? Ahora se utilizan aplicativos que pueden de alguna manera ayudar en ese sentido para ver qué vías están más congestionadas, ¿no? Y determinar una ruta alterna cercana a la óptima, ¿no? Para no tener tantos desvíos ni ocasionar justamente un incremento del tiempo y la distancia recorrida. Otras variables pueden ser también la capacidad de camión, bueno, hemos dicho número de choferes, la velocidad con que se desplaza el vehículo, también si va lento, evidentemente el tiempo que le va a tomar va a ser mayor, ¿cierto? Entonces hay varios aspectos ahí que ya vemos que van influenciando en estos tres cost drivers, ¿no? El de número de vehículos por día, ¿no? Que está referido a la capacidad, y el de total de kilómetros recorridos y total de días, que tienen que ver con la distancia. Y en este cuadro se resumen las variables que afectan a cada uno de los cost drivers, ¿no? Identificados, ¿no? Por ejemplo, el que refiere al número de vehículos día, tenemos el tipo de transporte, ¿no? Hay que considerar aquí que los camiones de distribución pueden ser de distinta capacidad, distinto tipo, ¿no? Desde los furgonetas, ¿no? Camiones pequeños para hacer repartos o distribución dentro de zonas urbanas, por un lado, hasta camiones de ruta, ¿no? Que ya implican mayor capacidad, ¿no? Un tracto especial, ¿no? Para largos tramos de viaje, ¿no? Donde inclusive el conductor tiene, más que un ayudante, también evidentemente un copiloto, un espacio donde puede descansar también, ¿no? Son camiones acondicionados especialmente para grandes tramos, ¿no? Rutas largas de desplazamiento. La capacidad del vehículo en sí, digamos, en este sentido está la parte de la carga, ¿no? De la carreta o del remolque, no tanto el tracto, no el tipo de vehículo, sino el remolque, qué capacidad tiene, ¿no? En caso de productos a granel va a ser evidentemente el peso, probablemente, ¿no? Los kilos o las toneladas de carga, la capacidad de carga. En caso de productos embalados o empacados, ya evidentemente, de acuerdo a cómo se manejen estos, si son paletas o son cajas o son cilindros, ¿no? Independientemente, va a definir una capacidad por cada vehículo, ¿no?
El número de vehículos también influye evidentemente en este indicador, en este cost driver, perdón, donde si tenemos evidentemente más vehículos, evidentemente la capacidad aumenta, ¿no? Días de disponibilidad también, ¿no? Los días dado que este indicador está asociado al tiempo también, ¿no? No solamente es número de vehículos, sino también por días, ¿no? ¿Cuántos días disponibles hay en un año, ¿no? Hay días que, bueno, feriados o días de descanso, ¿no? Que no son considerados dentro de la capacidad, ¿no? No es 24 por 24, los 24 por 7, perdón, el trabajo o la capacidad disponible de vehículos, ¿no? Hay ciertos días en que el vehículo tiene que parar por mantenimiento o tiene que pasar ciertas revisiones, que entonces son días donde no tienen que entrar a contar dentro de la capacidad de disponibilidad de estos, ¿no? Número de horas de manejo, ¿no? Y número de choferes disponibles también influye en el número de vehículos, ¿no? Si faltan los choferes, evidentemente para las unidades la capacidad, evidentemente si no hay otra persona que pueda conducir, disminuye, ¿no? Hay unidades que van a estar sin conductor y van a permanecer, digamos, sin utilizar. En lo que respecta a la distancia, tenemos dos cost driver, que es el total de kilómetros recorridos, ¿no? Y esto va a depender de estos tres variables, ¿no? La ubicación de los puntos de despacho, los almacenes, donde están ubicados, ¿no? También dónde están ubicados los clientes, los puntos de entrega, cómo es esta red, ¿no? Para definir las rutas, ¿no? Desde cada uno de los puntos de despacho, y también la frecuencia de los viajes, el número de viajes, ¿no? Si se va a hacer un despacho único en cada cliente o se van a hacer dos despachos durante un periodo de tiempo, ¿no? El total de días está afectado por los kilómetros, ¿no? Digamos, el tema del recorrido. La velocidad también influye, es una variable que influye en este indicador, ¿no? A menor velocidad, evidentemente el tiempo va a ser mayor. Y el tiempo de carga y descarga, que son tiempos que deben estar incluidos en todo esto, ¿no? Porque no solamente es desplazamiento, hay que cargar el camión, hay que descargarlo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, también influyen estas variables en el cost driver de total de días. Bien, y para aterrizar un poco estos conceptos, vamos a verlo a la par con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver este ejemplo que indica que el Departamento de Salud de un municipio está distribuyendo trimestralmente una cantidad de medicamentos, ¿no? A 20 puntos de entrega, ¿no? 20 unidades de salud, ¿no? El volumen total a distribuir en cada trimestre es de 30 metros cúbicos, ¿no? La capacidad en este caso es también volumen, ¿no? Unidades volumen, metros cúbicos por trimestre. La distancia total a ser cubierta, asumiendo que todas las 20 unidades son visitadas en una sola vuelta, es de 450 kilómetros, ¿no? El recorrido, la ruta total, 450 kilómetros. Como datos adicionales tenemos que para hacer efectiva esta distribución, la municipalidad tiene un camión de una capacidad de 2.4 metros cúbicos, ¿no? Y es operado por un solo chofer, ¿no? Que trabaja a tiempo completo, 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿no? Y hay 2 días que evidentemente no están considerados dentro de la capacidad, ¿no? Cuando vamos a hacer el cálculo respectivo seguramente. La velocidad promedio de desplazamiento del camión es de 40 km por hora. Y también se tienen 52 semanas al año, 8 días feriados al año, ¿no? Y aproximadamente 2 días laborables al mes para el mantenimiento del camión. Y esta diapositiva muestra el recorrido. Evidentemente no están los 20 puntos de despacho, ¿no? O de entrega, perdón. Pero se indica el recorrido sobre todo, ¿no? Y la capacidad del camión, ¿no? Y la salida es del municipio y regresa al municipio también. Y entonces calculamos el primer cost driver, que es el número total de vehículos día, ¿no? La respuesta que vamos a obtener es de 228 vehículos día al año. ¿Cómo calculamos esto? Son 52 semanas, ¿no? Del año que hemos dicho, y el chofer o la unidad labora 5 días a la semana, ¿ya? Y hay que descontar a este tiempo los 8 feriados que hay en el año. Ahora, hay que aclarar que esos 8 feriados están digamos, si los 5 días a la semana es de lunes a viernes, pues los 8 feriados se encuentran en ese periodo de lunes a viernes, ¿no? Digamos que los feriados que puedan caer sábado, domingo, no están siendo contados, digamos, no estamos descontando sobre los días útiles, ¿no? Laborables, digamos, ¿no? Entonces se descuentan de las 52 por 5, el total de días, menos 8 días feriados y menos 2
días al mes, o sea, 12 por 2, 12 meses por 2 días, ¿no? Porque estos 2 días la unidad se detiene para hacerle mantenimiento, ¿no? El total de eso es 228 vehículos día, ¿no? Estos 228 vehículos días o esta capacidad, digamos, nos sirve para como referencia, digamos, si en un requerimiento que se tenga que hacer, no en este caso de este problema en particular, la unidad o el total de días que se requiere, vehículos día que se requiere es mayor a 228, evidentemente la respuesta a esa comparación es que necesitamos un vehículo adicional, ¿no? Mientras la capacidad de vehículos día sea menor de 228, no hay problema con nuestro camión de 2.4 metros cúbicos, ¿no? El segundo cost driver que corresponde a distancia es el total de kilómetros cubiertos, ¿no? Nos preguntan acá cuál es el total de kilómetros cubiertos para completar la distribución de las mercaderías por cada ciclo, cada trimestre. La respuesta es 5.850 kilómetros, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Tenemos la capacidad del camión, ¿no? Que es 2.4 metros cúbicos, evidentemente, y lo que tenemos que transportar son 30 metros cúbicos, ¿no? Entonces, hay que hacer en total 13 vueltas, ¿no? 13 vueltas, ¿no? Y esas 13 vueltas se tienen que multiplicar por 450 kilómetros que demora la ruta completa, ¿no? 450 es la vuelta completa, la ruta completa por 13 veces nos da 5.850 kilómetros en total recorridos. El tercer cost driver corresponde al total de días requeridos para completar la distribución de las medicinas, ¿no? Y también determinar si es suficiente un solo camión o se requiere de otro. La respuesta es que le toma al camión 73.1 días y no es necesario un camión adicional, es suficiente con el que se cuente. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, partimos del dato de la distancia que acabamos de calcular, ¿no? De 5.850 kilómetros y la velocidad a la que va el vehículo, ¿no? 40 kilómetros por hora. Eso nos va a dar el número de horas para cubrir esa distancia, ¿no? Si dividimos 5.850 entre 40 nos da 146.25 horas para cubrir la ruta completa, ¿no? En un ciclo. Ahora, dado que el chofer solamente trabaja 8 horas al día, ¿no? Entonces vamos a ver el número de días que toma para hacer efectiva esta 146.25 horas, ¿no? 146.25 entre 8 nos da 18.3 días por trimestre para hacer todo el recorrido de los 5.850 kilómetros, ¿no? Luego, como sabemos que esto se produce en un trimestre, sabemos que en el año hay 4 trimestres, multiplicamos 18.3 por 4, ¿no? Y nos da que en el año se requieren 73.1 días para hacer la distribución, ¿no? Como nuestra capacidad es de 228, ¿no? Vehículo día, estamos cubiertos, digamos, ¿no? Suficiente. Y si hubiese sido mayor a 228 vehículos día, evidentemente requiere un vehículo adicional. En este caso se mantiene, se puede cubrir con el requerimiento con el vehículo disponible. En el paso 3 del análisis se tienen que identificar los costos fijos y variables relevantes, ¿no? Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva los costos asociados a cada cost driver, ¿no? En el caso del cost driver número de vehículos día, tenemos la depreciación del vehículo, ¿no? Es un costo fijo, las licencias, ¿no? Seguros e impuestos que se pagan por la unidad o unidades, el salario de los choferes y estibadores, el estacionamiento, el parking también es importante, ¿no? Los peajes también podría ser si estuviesen incluidos, ¿no? Alquiler o leasing del vehículo. Que son costos fijos, evidentemente asociados a este driver, también cost driver de fijo, ¿no? En el caso del total de kilómetros tenemos el combustible, ¿no? Hemos dicho si a mayor cantidad de kilómetros recorridos, mayor consumo de combustible, y el mantenimiento, ¿no? Si obviamente el vehículo recorre más o los vehículos recorren más, se gasta más en mantenimiento por el desgaste de llantas o del motor, el cambio de aceite, entre otras cosas. El cost driver total de días está, digamos, el tema variable es los viáticos que se le dan al chofer y al ayudante, ¿cierto? Tienen que, evidentemente, darse bonos de alimentación, ¿no? Y en algunos casos de alojamiento, si la unidad no contempla un espacio para que puedan ellos descansar, ¿no? Entonces, se le tiene que pagar también alojamiento en algunas situaciones particulares.
El paso 4 nos pide calcular los costos fijos y variables relevantes. Bien, para esta parte ampliamos un poco los datos del ejemplo que veníamos trabajando, ¿no? Y detallamos aquí los costos, ¿no? Entre fijos y variables, ¿no? Tenemos gasto de combustible, ¿no? Y lubricantes, 7.820. Mantenimiento del vehículo, 3.580. Amortización, 4.000. Registro del vehículo, 287. Peaje 100, licencia 670. Seguro vehicular, 1.430. Y seguro de carga en tránsito, 1.800. Salario y beneficio del conductor, 4.500, ¿no? Adicionalmente, nos dan el dato de que el vehículo tiene un kilometraje de recorrido de 10.520 kilómetros en el año, y los costos de viáticos no han sido considerados en este caso, ¿no? Bien, entonces debemos de identificar los costos fijos y variables, ¿no? En este caso en particular, los costos fijos, el gasto de combustible sabemos que es variable, ¿no? Y el tema del mantenimiento también, ¿no? Mientras más uso el vehículo, más gasto de mantenimiento voy a tener. La amortización del vehículo es algo fijo, ¿no? Es un pago, es el valor del vehículo que se va amortizando en el tiempo, ¿no? El registro también, ¿no? Del vehículo, los peajes, dada que la ruta es fija, sabemos el número de peajes que hay, por lo tanto es un monto fijo, no va a variar porque no varía la ruta. La licencia, el seguro, ¿no? Y el salario, los seguros y el salario del chofer son costo fijo. Entonces, a partir de amortización hasta el salario y beneficio del chofer, vamos a hacer la suma total, que nos va a dar como el monto total de $12.787, ¿no? Pero igual, el costo fijo total asociado es de 4.150. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, primero sumamos las partidas de la 3 a la 9, ¿no? Las que les acabo de indicar en la diapositiva anterior, totaliza $12.787, ¿no? Y adicionalmente tenemos el dato de la parte anterior, que el vehículo hay una capacidad de 228 días, vehículo día, ¿no? Entonces, si dividimos este costo fijo, ¿no?, de 12.787 entre 228, nos da un costo de vehículo día de $56.08, ¿no? También sabemos de la parte anterior de que teníamos en días al año trabajado 74, ¿no? Para hacerlo en los 4 trimestres el recorrido, 74 días en total, que es el redondeo. En realidad teníamos 73.1, se redondea a 74, ¿no? Si lo multiplicamos por los 56.08 dólares vehículo día, nos da justamente lo que nos pregunta, el costo fijo total asociado de $4.150, ¿no? Asociados a esta distribución. Ahora, la parte variable, el costo variable, calculamos sumando la partida 1 y 2, ¿no? De los ítems 1 y 2 de la lista inicial, ¿no? Todo lo que es gasto en combustible, ¿no? Y lubricantes, y lo que es mantenimiento, que nos da un total de $11.400, ¿no? Con este dato, ¿no? Y utilizando también la información que nos dicen que el kilometraje fue de 10.520 kilómetros, ¿no? Si dividimos los 11.400 entre los 10.520 kilómetros, nos da un costo por kilómetro, costo variable por kilómetro de $1.08, ¿no? Y con este dato, sabiendo que para hacer el recorrido durante el año se hicieron 5.850 kilómetros multiplicados por $1.08 por kilómetro, nos da el costo variable de la distribución de $6.318. Ahora, el costo total de la distribución es el costo fijo más el costo variable, ¿no? Costo fijo hemos dicho que es $4.150, este costo variable es $6.318, y nos da un total de $10.468. En el paso 5 nos pide el calcular los costos unitarios, ¿no?, variable y fijo totales, ¿no?, que ya lo hemos calculado indirectamente en el paso anterior, ¿no?, y que realmente estos costos nos sirven para hacer justamente el análisis de cualquier efecto sobre el sistema logístico, ¿no?, viendo ese impacto. Por ejemplo, ya habíamos calculado el costo por vehículo día de $56.08, el costo por kilómetro, acabamos de verlo en la diapositiva anterior, de $1.08, ¿no? Y
En este caso se precisa de que el costo por día es de 56.08, ¿no? Dado que solamente tenemos una unidad, ¿no? Si fuesen dos, evidentemente duplica. Estos costos unitarios proveen un enlace entre lo que es el costo entre el costo de un sistema logístico y su desempeño o performance, ¿no? Nos permite medir qué tan bien estamos con la infraestructura que contamos. Evidentemente comparando con otro indicador, una empresa de clase mundial, como lo vimos en el caso del curso anterior. Ahora, también estos datos de costo unitario sirven si uno dispone de esta unidad y evidentemente quiere uno alquilarlo o subarrendarla a otra empresa, ¿no? Para establecer la cotización, la tarifa en base al servicio que se va a hacer. Conocemos nuestro costo vehículo día, conocemos nuestro costo por kilómetro y podemos de alguna manera cotizar cualquier servicio a cualquier entidad, ¿no? Esto es básico para todas las empresas de transporte. Esto es regla, como se dice, tener estos costos al día y poder ofrecer cotizar servicios de clientes. Bien, y aquí analizamos el impacto en estos cost drivers si se da un incremento en el volumen de entrega, ¿no? Evidentemente partimos con la hipótesis de que tenemos la misma flota, igual no varía eso, ¿no? Entonces, si se da un incremento en el volumen de entrega, ¿no? Mayor cantidad con la misma flota, lo que va, y no vamos a aumentar el número de camiones, entonces lo que se va a dar de inmediato, o podemos pensar inmediatamente, es que se va a dar más viajes, ¿no? Para entregar justamente ese requerimiento mayor, ¿no? Esto va a ocasionar que haya un incremento en distancia y los tiempos de entrega. Eso, de acuerdo, eso afecta directamente justo los cost drivers de distancia, ¿no? Que tienen que ver con el total de kilómetros y el tiempo recorrido, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay que tener en cuenta el tema del costo unitario y el costo total, ¿no? Acá justamente en este lado de acá tenemos costos unitarios, ¿no? ¿Cómo es el costo unitario por kilómetro? Va evidentemente mantenerse, ¿no? Si bien el costo variable va a aumentar, ¿no? Como hemos visto en las gráficas en diapositivas cuando hablamos de costo fijo y variable, ¿no? El costo variable por este efecto del kilómetro recorrido va a aumentar, ¿no? Pero el costo unitario se mantiene constante, ¿no? El costo unitario por día igual va a permanecer constante, pero el costo total, ¿no? Variable total, ¿no? Por este efecto va a aumentar también, ¿no? Y en el caso del costo unitario por vehículo día, pasó la diapositiva. El costo unitario por vehículo día va a aumentar evidentemente, y el que va a permanecer constante es el costo fijo, porque costo fijo total, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a mantener la misma flota, ¿no? Finalmente pasamos a la última etapa, ¿no? Donde tenemos que analizar las decisiones, ¿ya? Y aquí evidentemente va a depender del análisis que se le quiera hacer, ¿no? En este caso hemos hecho un ejemplo con transporte, con un camión, y bueno, evidentemente los costos asociados a esta actividad, a esta función transporte, hay que compararla en el caso de que podamos tener otra opción, no medio de transporte, ¿no? Como el ferroviario u otra alternativa, ¿no? Dependiendo cuál fuese la situación, ¿no? También nos permite medir la eficiencia de la flota actual, ¿no? De vehículos, ¿no? Para de alguna manera poder reducir costos de algún tipo, ¿no? Ayudándonos a ser más eficientes en ese sentido. A partir de eso también se analiza la ruta, ¿no? De manera de encontrar aquella que minimice el costo, ¿no? Y aquí entramos un poco a la parte de configuración del sistema logístico, que es un capítulo que vamos a ver más adelante, y que de alguna manera evoca herramientas de investigación operativa, ¿no? Para tratar de hacer la ruta o ubicar la ruta óptima o más corta, ¿no? Nos permite también analizar si alguna función es más factible de que se tercerice, ¿no? Si de alguna manera los costos comparados con los de la empresa de clase mundial son más elevados, ¿no? Entonces recurrimos a un operador, a un especialista en este tipo de función.
También podemos evaluar el efecto de aumentar el volumen de despacho o la frecuencia de la demanda, ¿no? Como sabemos, a los proveedores, a los fabricantes les conviene distribuir en grandes cantidades, ¿no? El proveedor quiere entregar todo en un solo viaje. Sin embargo, al cliente o al distribuidor les importa más el tema, como manejan inventarios más pequeños, les interesa más tener pequeños despachos pero más frecuentes, ¿no? Ese es un poco el comportamiento, y tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿no? Porque evidentemente hay costos involucrados justamente, ¿no? Entonces este análisis también nos ayuda en ese sentido. Finalmente también nos ayuda para evaluar el costo de mantener inventarios, el costo de inventario, el costo de tránsito. Recuerdan ustedes los ejercicios que vimos en la parte de distribución, y versus el costo de transporte, ¿no? Donde podemos evaluar alternativas de transporte adecuadas, ¿no? Las más económicas. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo de evaluación de utilización de la alternativa o estrategia de cross-docking, ¿no? Teniendo en cuenta los costos que involucran cada uno de los casos, ¿no? De la parte de distribución, si recordarán, vimos las tres estrategias, ¿no? Adelantó de nuevo la diapositiva. Tres estrategias para la distribución. Primero está la entrega directa, ¿no? Donde voy del proveedor directamente al cliente, ¿no? Está después la entrega con un almacenamiento, un almacén de planta, un centro de distribución, ¿no? Voy del proveedor al almacén de planta y luego a los clientes. Y la otra es el centro cross-docking, ¿no? El centro de transferencia, donde llegan los productos, se consolidan rápidamente, no se almacena y se distribuye directamente al cliente. En el caso de las entregas directas, vemos que se hacen despachos desde el proveedor a clientes en cantidades grandes, ¿no? Para completar un camión, de manera de hacer el mínimo número de envíos, ¿no? Y esta estrategia suele emplearse cuando se requieren, digamos, tener los productos en tiempos cortos, ¿no? En lead times cortos, ¿no? El cliente a veces, la empresa prefiere de que, si en el caso de repuestos, sobre todo cuando es urgente, ¿no? Prefiere de que evitar recepcionar el producto, tenerlo en ese almacén y volverlo a distribuir, hace que el proveedor directamente atienda al cliente, pero el proveedor siempre va a tender de acuerdo a su forma, su configuración logística, atender grandes cantidades. Con lo cual vamos a ver más adelante que el costo en la recepción de parte del cliente va a ser importante. Realmente va a tener que adecuar su sistema de recepción, de almacenamiento, porque va a recibir mayor cantidad probablemente de producto del que requiera, ¿no? Bien, la segunda estrategia es con el almacén intermedio, ¿no? Y en este caso el lead time, o el tiempo de espera del cliente es mayor, ¿no? Digamos que el almacén sirve como intermediario para un poco armonizar el flujo de los productos, ¿no? Entre proveedores y clientes. Bueno, aquí evidentemente tiempos mayores, porque evidentemente el producto es descargado, almacenado, vuelto a cargar, ¿no? Transportado y así sucesivamente hasta el cliente. En este caso, el cliente de alguna manera recibe las cantidades que requiere en el momento que requiere, ¿no? Se va modulando justamente el flujo de productos, ¿no? Entonces no requiere tener un costo, no tiene un costo elevado en el almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Lo que sí se va a notar es que hay dos transportes, ya no como el anterior, que solamente había uno del proveedor al cliente, sino tenemos un transporte de abastecimiento o primario y otro secundario, ¿no? De distribución. Además hay un costo también de almacenamiento acá de parte de la organización, ¿no? Que evidentemente va en total a ser un costo mayor que la alternativa de entrega directa. Y la tercera configuración es la de cross-docking, ¿no? Que es una alternativa para productos que no entran en las otras dos estrategias anteriores, ¿no? Y es adecuada para productos, como indica acá, de alto valor, ¿no? En costo de inventario. Productos que tienen depreciación o costo de obsolescencia rápidos o importantes. Productos a granel que requieren mucho espacio y son de difícil manipulación, ¿no? En esta configuración, evidentemente, a diferencia de la anterior, que es de la configuración con almacén, tenemos el cross-docking, que tiene un costo, no tiene costo de almacenamiento, ¿no? O es el ínfimo, ¿no? Porque la mercadería permanece muy poco tiempo en este centro y automáticamente es distribuida hacia el cliente, ¿no?
Entonces en ese aspecto sí tiene un costo inferior a la opción anterior. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos la comparación de la estructura de los costos, ¿no? Aquí la diapositiva nos muestra ya las actividades por cada una de las estrategias. En el caso de la entrega directa tenemos en la recolección de la orden, ¿no? Y la distribución, ¿no? El despacho y la recepción de parte del cliente. En el caso de las entregas a través del almacén, igual ahora hay una recolección del lote, ¿no? El lote de fabricación del proveedor, ¿no? El cual luego es recolectado por el almacén de la organización, ¿no? Y cuando llegan los pedidos, bueno, ya se van consolidando internamente, ¿no? Del almacenamiento se hace la entrega de los productos de los pedidos y la recepción de parte del cliente. En el caso de cross-docking, se sintoniza mejor en comparación al esquema anterior, ¿no? De almacén, ¿no? Se recibe una orden, obviamente, de un producto único en grandes cantidades, ¿no? Se consolidan inmediatamente en el cross-docking y se distribuye o entrega al cliente para su recepción de un pedido completo. Si hacemos una comparación entre el almacén y el cross-docking, ¿no? Lo más importante en tema de costos es que en el cross-docking no tenemos el costo de almacenamiento, ¿no? Es mucho menor en el caso del cross-docking que en el caso de almacén. Hay mayores costos de despacho del proveedor, ¿no? Porque hay un menor tamaño de lote, por el tamaño del lote en el caso de cross-docking. Los costos de transporte van a depender de la ubicación, sí, del almacén o del centro de cross-docking, ¿no? O sea, eso sí depende, justamente es un tema que escapa un poco a la comparación, ¿no? Y el costo de recepción del cliente ya al final, ese va a ser constante, o sea, en cualquiera de las dos configuraciones el costo para el cliente va a ser igual. Y ahora si hacemos la comparación entre la entrega directa y el cross-docking, evidentemente tenemos una reducción de costo de transporte en el caso de cross-docking por la consolidación de los despachos, ¿no? Hay un menor costo de recepción del cliente, dado que va a recibir su pedido, su orden en el menor número de viajes, ¿no? Hay costos sí que hay que considerar en el tema de consolidación por la operación del cross-docking en comparación al directo, que no tiene este punto intermedio, ¿no? Y los costos de despacho de los proveedores, en realidad para ellos sí siguen sin variación, ¿no? Aquí ya vemos cada una de las estrategias un poco para decantar en el tema de costos o comparación de costos de las tres alternativas. Le hemos puesto un poco de números para visualizar un poco mejor el tema. En este caso, entrega directa, vemos que hay un cliente que es atendido por 3 proveedores, ¿no? Los cuales evidentemente en su despacho van a tratar de entregar la mayor cantidad de productos. Digamos que estas cifras describen el número de paletas o pallets de un producto determinado, que son despachadas del proveedor, transportadas y recepcionadas por el cliente. Como pueden ver, las cantidades que recepciona el cliente evidentemente son bastante importantes, ¿no? Hay un flujo directo de mercadería, ¿no? y volúmenes importantes. En este segundo caso, esta segunda estrategia a través de almacén, vemos que hay una regulación en el flujo de los productos, ¿no? Vemos en este cuadro de aquí abajo, este es el que nos describe que el cliente es atendido por 3 proveedores igualmente, pero en este caso hay un almacén, ¿no? Hay un punto intermedio que hace almacenamiento y que hace despacho también, ¿no? Hacia el cliente. El almacenamiento de lo que viene del proveedor, de los proveedores, ¿no? Y despacho de lo que pide o solicita el cliente. Como podemos ver en el caso del almacén, tenemos 66 pallets entre los 3 proveedores que están siendo almacenados, ¿no? 40 que están para despachar y 23 que están en transporte hacia el cliente, ¿no? Vemos la cantidad de dónde se acumula la cantidad de productos para poder un poco sincronizarlo, digamos, la atención o el despacho, perdón, de los proveedores y la atención de los pedidos u órdenes de los clientes, ¿no? Entonces es el que juega la función principal de acumulación de stock, ¿no? Por eso es que se almacena, evidentemente, por la cantidad que tiene, pero regula a su vez el flujo de productos, ¿no? De más a menos. A su vez, este efecto o esta función que cumple el almacén se refleja
hacia atrás, ¿no? Si tocamos a un proveedor, en este caso el 1, va a tener evidentemente productos también, paletas preparadas, pero con menor cantidad, digamos, ¿no? Va a regular un poco sus pedidos, ¿no? Digamos que este proveedor entrega 5 SKUs. SKU es una categoría de productos, ¿no? Y estos 5 SKUs son despachados a este almacén, ¿no? A su vez, esto va a permitir que tampoco tengan existencias muchas paletas, ¿no? Y vemos que inclusive el proveedor de este proveedor, ¿no? Va a tener también regulado su flujo de materiales. Bien, vamos a pasar a la última configuración, que es la de cross-docking, ¿no? Aquí, al igual que en la segunda, vemos que el flujo en el caso de la recepción del cliente ha bajado, ¿no? Es 65 como el caso anterior, y es mucho menor que la primera, que tenía 90 y tantas paletas de recepción, ¿no? Entonces modula también la recepción. El cross-docking no almacena, tampoco tiene mucho stock, ¿no? Digamos, son 9 y 23 en transporte, y el proveedor es el que de alguna manera asume el almacenamiento, ¿no? Tiene que regularse aguas atrás, ¿no? En la cadena de suministro, ¿no? Manteniendo mayor cantidad de stock seguramente para despacho al proveedor, ¿no? Para despacho al centro de cross-docking, ¿no? Y en esta diapositiva tenemos ya los costos para las tres alternativas, ¿no? En el caso de entrega directa, vemos que el costo está dado por el despacho del proveedor, ¿no? Y el transporte hacia el cliente directamente, ¿no? Este costo de aquí, que es prácticamente igual a todo lo que está acá, es el costo de recepción del cliente, ¿no? Como ven, es bastante importante. ¿Por qué? Porque está recibiendo un buen volumen de productos, ¿no? Y evidentemente sus gastos de almacenamiento son mayores seguramente. En el caso de la entrega a través, o la distribución a través de un almacén, el costo del despacho del proveedor, como vimos, bajaba, ¿no? Inclusive el proveedor no es más bajo. Hay un transporte, sí, hacia el centro de almacenamiento, ¿no? Que es este de aquí, que no está incluido en la anterior, ¿no? Hay un costo de almacenamiento que aparece, que es importante, que en el caso de la entrega directa no existe. En el caso de cross-docking es mínimo, como lo pueden ver, el costo de almacenamiento. Y hay un transporte secundario hacia el cliente, ¿no? Evidentemente que es un poco menor, porque evidentemente se entiende que este centro o almacén o el cross-docking están un poco estratégicamente más cerca del cliente, ¿no? Y la recepción del cliente, evidentemente, en estos dos casos de almacén y el de cross-docking, es más bajo que en la opción 1, ¿no? De entrega directa. En el caso del cross-docking, ya lo hemos comentado, el despacho, el costo del despacho del proveedor es igual que en el caso de la entrega directa, ¿no? Mayor que evidentemente en el caso de almacenamiento, con almacén intermedio. El costo de almacenamiento es muy inferior al caso de la estrategia con almacén intermedio. Y tenemos igual costo de transporte al cliente, ¿no? Porque está estratégicamente ubicado también el cross-docking. Esto es difícil de comparar. Cuando se ha comparado, puede decir, depende de la ubicación del cross-docking o el almacén, ¿no? Pero se asumen que son similares o parecidas porque están ubicados en posiciones estratégicas, digamos, en ubicaciones estratégicas respecto al mercado. Y bueno, el tema del costo de recepción al cliente está más o menos similar en ambos casos, ¿no? Pero en términos generales, si se acumulan estos costos, vemos que la alternativa de cross-docking resulta ser, pues, entre las tres, la más económica, entre comillas, pero no aplica para todos los productos, como sabemos, ¿no? Aplica para un cierto tipo de productos, ¿no? Con lo cual la empresa tiene que, evidentemente, evaluar eso justamente. Puede usar varias estrategias, las tres probablemente en algunos casos, dependiendo del tipo de producto, pero ya tiene que disponer también de un análisis de sus costos repartidos, ¿no? Por cada actividad. Bien, entonces como consideraciones finales tenemos de que este análisis debe hacerse para cada estrategia por grupo o categoría de productos, ¿no? Proveedores o operadores, ¿no? En realidad se puede aplicar diferentes estrategias para un grupo, para todos los productos que la empresa comercializa, ¿no? Eso va a tener que analizarse en cada caso particular. Es importante también mencionar de que los requerimientos de un sistema de soporte de información es necesario, ¿no?
para cualquiera de las tres estrategias en realidad, ¿no? Y en el tema de costo, como lo vimos en las diapositivas iniciales, ¿no? Para las funciones de abastecimiento, almacenamiento y transporte, un sistema de gestión de información es vital. Y en el tema de costos también, obviamente, como está asociado al tema de indicadores, como lo vimos en la clase anterior, tiene que estar contrastado con el tema de otros indicadores como es el ROI, ¿no? El retorno de inversión, y el costo o la inversión para implementar estos proyectos, ¿no? Bien, en todo caso, el tema es un poco bastante más condensado. Vamos a ver probablemente antes del examen final un ejemplo de cálculo para este tipo, y también de repente para cálculo de costo en general, ¿no? Costos unitarios, costos totales, ¿no? Para una situación de repente en almacenamiento, no necesariamente en transporte como se ha visto en esta clase. Bien, muchas gracias por la atención. Espero que sea de utilidad este material y bueno, estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.